que Martín es un hombre que conoce hace 30 o 40 años, está dedicado a todo lo que es los artistas santanderianos. A la cultura. A la cultura, y entonces se ha presentado una situación a raíz de la suspensión del concierto de Iván Villazón, pero es que han aparecido muchas organizaciones que dicen que Saico y Asimpro es el malo y que ellos son los buenos, ¿no? Entonces la gente está desorientada y no hay un... Y es que la gente tiene entre ceja y ceja Saico Sí, Asimpro, es una pero empresa privada. No, por eso, pero es que han aparecido y hay otras varias. también igual. Y hay otras también igual, entonces... Dicen que una Saico cosa que se llama Asimpro Asincol, Asincol también. Sí, ¿Asincol es? y Garrido Abad de Medellín. No, eso O tiene... sea, que hacen lo Solución mismo que Colombia. Saico y Asimpro. Exacto, porque hay unas fallas, presentan el mismo hay unas servicio lagunas legal. en la jurisprudencia en ese sentido, Sí. y realmente los artistas, no sé, bueno, ¿a quién le creemos? O los empresarios. no. Entonces Los para que tengan los documentos. sí, pero cada uno dice, yo soy el bueno, Bueno. el otro es el malo. Martín, por favor, aclárenos el asunto. Hoy hablaremos sobre el derecho de autor en Colombia, un tema clave para entender cómo se protegen las creaciones artísticas, especialmente en el ámbito musical. El derecho de autor es el conjunto de normas que protege las obras originales en literatura, arte, ciencia, música, cualquier tipo de creatividad, permitiendo a sus creadores controlar su uso y recibir una compensación. Por ello, en Colombia este derecho está regulado por la Ley 23 de 1982, que establece las bases para proteger tanto a los autores como a quienes participan en la difusión de sus obras. Esta ley protege a escritores, artistas visuales, músicos, intérpretes, productores fonográficos y actores. En la música, por ejemplo, se protege la composición de una canción, su interpretación y su grabación. Pero ¿cómo se administran los derechos de autor en Colombia? Existen dos formas principales: la gestión colectiva, que se realiza a través de entidades que representan a múltiples creadores y se encargan de recaudar y distribuir los derechos de autor. Esto garantiza que los autores, o los artistas mejor, reciban su pago sin necesidad de gestionar cada licencia personalmente. La gestión individual, en este caso los autores, administran sus derechos directamente, otorgando permisos y negociando compensaciones por el uso de sus obras. Esta opción da más control, pero requiere una administración constante. ¿Quiénes deben pagar los derechos de autor? Cualquier persona o empresa que utilice públicamente obras protegidas debe pagar derechos de autor. Esto incluye emisoras de radio y televisión, plataformas digitales, bares, restaurantes y organizadores de eventos. Lo recaudado se distribuye equitativamente entre los creadores, asegurando que reciban una compensación por su trabajo. Derechos patrimoniales y derechos conexos. Los derechos patrimoniales permiten al autor explotar económicamente su obra y controlar su uso. En Colombia estos derechos duran toda la vida del autor y 80 años después de su muerte, momento en el que la obra pasa a dominio público. Algunos derechos patrimoniales son claves, por ejemplo el derecho de reproducción, controla la copia de la obra en cualquier formato. Derecho de distribución, permite decidir cómo y dónde se comercializa la obra. Derecho de comunicación pública, autoriza su difusión en radio, televisión o plataformas digitales. Derecho de transformación, permite la creación de obras derivadas como adaptaciones o remix. Por otro lado, los derechos conexos protegen a quienes interpretan, producen y transmiten las obras. Estos derechos benefician a cantantes, músicos, productores fonográficos, emisoras de radio y televisión, y tienen una duración de 50 años desde la primera publicación o ejecución de la obra. Ejemplo: un compositor crea una canción y tiene derechos patrimoniales sobre ella. Un cantante la interpreta y obtiene derechos conexos. Un productor fonográfico la graba y recibe derechos conexos por su inversión. Una emisora de radio la transmite y debe cumplir con las obligaciones de derechos conexos. En conclusión, el derecho de autor en Colombia protege no solamente a los creadores de las obras, sino también a quienes participan en su difusión. Conocer estas reglas es fundamental para garantizar que todos los involucrados de la industria musical y artística reciban el reconocimiento y la compensación que merecen. Así que la próxima vez que escuchen su canción favorita en la radio o en una plataforma digital, recuerden que detrás de ella hay compositores, intérpretes y productores que dependen de estos derechos para seguir creando. Oye, Martín, usted tiene un entrevistado, está en directo, ¿no, Martín? Lo escuchamos. Sí, Alfonso, ya está con nosotros. Sí. Se trata del doctor John Jairo Arias. Él es abogado independiente, por cerca de 30 años ha ejercido esta profesión. Es especialista en propiedad intelectual, es asesor jurídico
de diferentes productores fonográficos y artistas, y en este momento pues hay que decir que si bien es cierto ha asesorado a diferentes entidades que digamos que gestionan el derecho de autor, en este momento no tiene ningún vínculo. Doctor, nos atiende desde Medellín, desde su oficina en Medellín. Doctor John Jairo, muchas gracias por atendernos y esperamos que esta muy corta charla nos permita entender, especialmente a quienes estamos obligados a pagar el derecho de autor, a reconocerlo, poder tener claridad sobre estos temas. Tenga usted muy buenos días a Colmundo Radio. Muy buenos días para ustedes en la mesa y para todos los oyentes, un cordial saludo. Bueno, doctor, ¿cómo entender esto y cómo hacer posible que estos oyentes que nos atienden, que son microempresarios, comerciantes, las personas, estos empresarios que tienen discotecas, que tienen peluquerías y que hoy, dado, digamos, esta cantidad de entidades que pueden recaudar el derecho de autor, le puedan dar la seguridad jurídica? Y se lo pregunto, doctor, porque estamos viendo aquí unos fallos en contra, por ejemplo, de la alcaldía de Cúcuta, unos fallos que nos llegaron precisamente en el día de ayer, donde por efecto de la realización de la feria de San José de Cúcuta y por efecto de un concierto en la ciudad de Melgar, tanto la alcaldía de San José de Cúcuta y de Melgar fueron, digamos, obligadas o sancionadas, o no sé cómo decirlo, por medio de un juez a reconocer esos derechos de autor con unas multas bastante onerosas. En el entendido también de que cualquier empresario, cualquier comerciante, lo que hemos anunciado, también puede llegar a terminar en un proceso penal o en un proceso civil de magnitudes. Sí, realmente es un tema preocupante, es un tema que no es muy fácil de entender, pero realmente lo que los usuarios de la música deben tener claro es que en Colombia existen dos sociedades de gestión colectiva legalmente reconocidas por el Estado colombiano a través de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, que es una unidad administrativa especial del Ministerio del Interior. Esta, digamos, autoridad ha expedido únicamente 2 autorizaciones de funcionamiento y 2 personerías jurídicas a 2 sociedades de gestión colectiva que tienen que ver con el ámbito musical. Obviamente hay otras licencias, hay otras autorizaciones para otro tipo de sociedades de gestión colectiva, pero en este caso lo que nos convoca es el tema musical. En consecuencia, les reitero que únicamente existen 2 sociedades de gestión colectiva legalmente reconocidas. Una de ellas es SAICO, que es la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, tiene su sede principal en la ciudad de Bogotá, y allí se encuentran, digamos, agrupados o afiliados los autores, que son aquellas personas que escriben la letra de una obra que posteriormente se convierte en musical. Cuando un autor escribe, esa obra es una obra literaria. Posteriormente viene el compositor, que es quien le imprime música, y allí ya se convierte esa obra literaria en una obra musical. Y también SAICO representa a los editores de música. Entonces en SAICO vemos que tienen cabida los autores, compositores y los editores de música, y paralelamente a ellos hay otros intervinientes dentro de la obra musical, cuando ésta se fija, y vienen los artistas intérpretes, que es lo que conocemos comúnmente como los cantantes, y los ejecutantes, que son los músicos que acompañan a este artista intérprete en la comunicación o en la difusión de esa obra musical. Y vienen luego los productores fonográficos, que son personas naturales o jurídicas que fijan los sonidos, y estos también tienen unos derechos, y escuchaba ahora que precisamente pues de una lectura literal que hacían de unas normas legales, pues establecían quiénes eran los titulares de los derechos. Entonces, como les decía, únicamente en Colombia existen 2 sociedades de gestión colectiva. La invitación a los usuarios es
los primeros llamados a percibir los derechos de autor o los derechos conexos son las sociedades de gestión colectiva, en virtud a que tienen un repertorio musical supremamente amplio. Yo podría decir que más que el 90% de la música que suena en Colombia, tanto a nivel nacional como de titulares internacionales o extranjeros, son representados por las sociedades de gestión colectiva que ya mencioné. Entonces, el primer consejo es que acudan a las sociedades doctor, de gestión. ¿será que me escucha, doctor? Doctor, Sí, vea, señor. por favor, nos quiere decir cuáles son las sociedades, usted dice que son dos, que pueden cobrar derechos de autor, ¿cuáles son? Saico y Asimpro. No más. Saico a nivel autoral y Asimpro a nivel de derechos Por eso. conexos para los artistas, intérpretes y productores. Por eso, Saico y Asimpro es la única entidad que tiene derecho en Colombia a cobrar, bueno, perdóneme Y entonces, los derechos de autor. entonces, ¿qué pasaría con la gestión A ver, quiero individual? hacer dos claridades. Sí, claro. En Colombia se permiten dos formas de gestión. Una es la gestión colectiva a través de las sociedades de gestión ya mencionadas y la otra es la gestión individual. La gestión individual es una gestión que fue avalada por la Corte Constitucional en diferentes fallos de constitucionalidad, y esta gestión individual es la que le permite a un titular individualmente considerado que no pertenezca a una sociedad de gestión colectiva o a través de un mandatario que ese titular directamente autorice a través de un poder o de un contrato a que ellos realicen también gestión de derechos. Pero debemos tener claro que los gestores individuales única y exclusivamente pueden cobrar sobre las obras que ellos legítimamente representen. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, un Silvestre Dangond va a realizar un concierto en Bucaramanga, los titulares de derechos tienen toda la facultad de gestionar, llámese individual o llámese colectivo, pero en materia de la gestión individual debemos tener mucho cuidado y ser muy delicados en ese tema, y los gestores individuales tienen la obligación de acreditar ante las autoridades administrativas que legalmente representan los derechos de las obras que va a interpretar Silvestre Dangond. Si ellos no acreditan a través de un contrato de mandato o un poder especial donde directamente se establezca qué obras son las que ellos representan, ese documento no tiene ninguna validez frente a las autoridades administrativas o frente a las autoridades de policía. Los gestores individuales tienen unas obligaciones claras y específicas, y sabemos que en Colombia y en el mundo nadie puede conceder más derechos de los que tiene. Sí. Eso significa que si un gestor individual que utilizan diferentes artimañas o diferentes mecanismos para tratar de inducir en error a los empresarios o a las autoridades administrativas, deben acreditar de manera fehaciente y contundente que son los representantes o que son los titulares de las obras musicales que pretenden autorizar. Sí, sí, doctor, pero una cosa, escúcheme que le interrumpa. Por ejemplo, ¿qué entidades individuales en Colombia conoce usted que pueden cobrar esos derechos? Bueno, en Colombia tengo en mi mente entidades como Asincol, ¿Asincol? como Angedaicol, Sí. Dinalo Upidir, Ah, ya. Esa es. SACIC, Organización Garrido Abad. Sí. Que yo tenga en mi mente esas 5 o 6 entidades de gestión colectiva. Es decir, pero individual. Es decir, Individual. O sea que Saico le lleva una ventaja porque la pregunta, o le hago esta pregunta de esta manera. Por ejemplo, los que vayan a participar en un concierto, si están afiliados a Saico y a Asimpro, tienen que pagarles a Saico y a Asimpro. Totalmente. No a los otros. Totalmente. Únicamente a Saico en cuanto a la parte de la obra musical y el uso de la música fonograbada,
y a Simpro en relación con el uso de la música fonograbada que tengan en el evento o en el establecimiento abierto al público. A ver, y otra cosa, por ejemplo, en las alcaldías, sobre todo en las administraciones de impuestos, llegan y le dicen a la gente cada año, bueno, tráigame todos estos requisitos y tráigame el pasisalvo de Saico a Simpro o tráigame el pasisalvo de derechos de autor, porque es que algunas alcaldías dicen, tráigame el pasisalvo de Saico y a Simpro, lo que quiere decir que únicamente se acepta ese pasisalvo y se le traen de otro, pues no nos sirve. ¿Están mal las alcaldías cuando colocan ese aviso? A ver, yo diría que no es tan mal. El problema es que hace falta de pronto información. Las autoridades administrativas y los funcionarios públicos están obligados a cumplir la Constitución y la ley. Como sabemos, el tema del derecho de autor y los derechos conexos está protegido desde la Constitución Nacional y está desarrollado en leyes nacionales y convenios internacionales que han sido adheridos por Colombia. Yo diría que no están mal los funcionarios cuando exigen el pago de derecho de autor y los derechos conexos, cuando exigen los pasisalvos de Saico y a Simpro. ¿En razón a qué? En razón a que estas son sociedades legalmente reconocidas por el Estado colombiano. Segundo, gozan de un repertorio universal. Y tercero, gozan de una figura jurídica que se denomina la legitimación presunta. Es decir, estas sociedades tienen un vasto repertorio y en consecuencia la probabilidad que existe que un utilizador de obras musicales sea un empresario de un concierto o sea el propietario de un establecimiento abierto al público, no utilice obras que sean representadas por las sociedades de gestión colectiva legalmente reconocidas por el Estado colombiano, es casi nulo. Sí, claro. Vamos con la última pregunta, a ver, Jorge. Es que, doctor, eso que usted está hablando es lo que se presentó hace unos días aquí en un municipio de Santander, en Piedecuesta. Un establecimiento privado hace un evento a través de un contratista, una persona que alquila el lugar para un evento abierto al público, pero en un establecimiento privado. Reúne los requisitos y le paga los derechos de autor a Dinalo. La alcaldía le acepta los requisitos, incluyendo ese derecho de autor, y le da el permiso porque al fin y al cabo no es un evento público, era un sitio privado. Y a las 5 de la tarde emite una resolución la Secretaría de Gobierno de ese municipio de Piedecuesta y dice, señor teniente coronel, vaya usted y cancele ese evento porque no le pagaron a Saico y a Simpro. ¿Cómo entender eso? A ver, yo primero le quiero hacer como una precisión con el mayor respeto. Un establecimiento público no es un establecimiento privado. No, es un establecimiento abierto al público, pero es mío. Es un establecimiento privado, es un restaurante mío, privado. No, o sea, el restaurante es suyo y usted sobre él ejerce una propiedad, pero al permitir el acceso al público, este se convierte en un establecimiento público. Y por tal razón, tienen cabida las disposiciones legales en materia de derecho de autor y derechos conexos y en consecuencia la exigencia de los pasisalvos respectivos. Seguramente por un error de los funcionarios de la alcaldía recibieron una autorización de un gestor individual y Saico, conocedor de que era titular de los derechos del artista que allí se presentaba, que no conozco cuál era. Iván Villazón. Ok. Digamos, yo conozco de manera directa que el maestro Iván Villazón es socio de Saico. Ya con esa mera manifestación, Saico es el único representante de los derechos de las obras del maestro Iván Villazón o de las que éste vaya a interpretar en el evento. En consecuencia, el único representante y el único llamado a autorizar y a expedir una licencia de autorización de uso de obras musicales, en este caso particular y concreto, es Saico. Es un error del funcionario y es una vulneración de ley que hayan permitido o hayan recibido un pasisalvo de un gestor individual cuando éste no tiene la representación o la titularidad sobre las obras del maestro Iván Villazón. Perfecto.
Muy bien. Oye, es que no tenemos mucho tiempo, Martín, aclarado, se nos acabó el tiempo, pero agradecerle a su invitado muy especial y en otra oportunidad a ver si podemos hablar un poquito más claro, con más inquietudes de este entramado que constituye los derechos de autor en Colombia. ¿Le parece, Martín? Sí, Alfonso, claro que sí. Agradecerle al doctor John Jairo Arias el tiempo que nos ha dedicado. Muchas gracias. También, Alfonso, tenemos otro experto, o más que experto, es que en Colombia hay una especialización jurídica en todo lo que tiene derecho intelectual. Entonces también tenemos más fuentes que nos pueden seguir ampliando sobre esto y esperamos que el doctor John Jairo se nos convierta también en una especie de asesor aquí para nosotros y por sobre todo para nuestros oyentes que están necesitando y requiriendo pues este tipo de información, este tipo de aclaraciones. Muchas gracias, doctor John Jairo. Con el mayor de los gustos, y termino indicándoles que es importante que los usuarios se asesoren para que no incurran en errores que les van a costar mucho más dinero o que les van a generar molestias de orden legal con acciones jurídicas en su contra, y lo mismo para las administraciones municipales. Muy bien. Que hagan pues las verificaciones legales pertinentes y no entren a vulnerar los derechos de terceros. Muy bien, perfecto. Respeto como abogado tanto la gestión individual como la gestión colectiva, pero las dos gestiones tienen que cumplir con unos requisitos. Y sobre todo la gestión individual, que es la que ha causado tantos problemas, debe ser transparente y honesta con los usuarios a quienes le pretende cobrar y decirles si representa o no representa unas obras y acreditar los documentos que de verdad demuestren esa representación. Muy bien. Recuerden que el que paga mal, paga dos veces y nadie puede dar más derechos de los que tiene o de los que posee. Muy bien. Muy amable, muy gentil, éxitos. Y gracias, Martín, muy amable por este gran entrevistado, muy gentil. Un buen día para todos. Bueno, a usted, Gracias. vamos con Barranca Bermeja.